Muy queridos alumnos, yo me siento muy feliz de, de haberme reincorporado a San Marcos después de 45 años, bueno, de gran felicidad por haber permanecido en San Marcos tanto tiempo, que ha sido corto, porque el conocimiento, muy queridos alumnos, no es limitado. Mientras más estudiemos, el conocimiento se amplía por todos los niveles universales. Y bueno, entonces yo voy a darles una brevísima referencia sobre nuestros sílabos, que ya lo tienen ustedes. Ya sabemos el nombre del curso, bueno, van a ser el horario igual, y en esta materia vamos a estudiar primero uh, los aspectos básicos del derecho constitucional. Ahí está incluida una brevísima historia, porque siempre es conveniente este currículum o este sílabos, lo he ido perfeccionando año a año. No hemos tenido el mismo currículum, siempre año a año se ha ido perfeccionando. Entonces ahora, por ejemplo, pienso, en estos últimos años, que tenemos que hacer una brevísima historia de esta materia para saber de dónde viene, cómo se forma, cómo forjaron esta materia tan interesante e importante para cualquier carrera, y en especial para la carrera de ciencia política, porque precisamente nosotros necesitamos conocer, ¿no?, debidamente de dónde emanan las normas constitucionales de derecho constitucional, es decir, del Estado. Entonces vamos a hacer una brevísima referencia sobre la teoría del Estado, que eso es un curso en la Facultad de Derecho, todo un año, pero nosotros haremos una muy limitada referencia para saber quién dicta las normas constitucionales. Y luego continuaremos con las principales instituciones del derecho constitucional, empezando por los conceptos básicos. Luego continuaremos por las características, los principios. Luego el tema del empezaremos por el tema del constitucionalismo y así continuaremos precisamente por las, las tareas fundamentales del derecho constitucional, los conceptos básicos, los conceptos fundamentales, la teoría de, del poder constituyente, el poder constituido, y demás conceptos que ya lo veremos durante el desarrollo del curso. Es evidente que para la carrera de ciencia política tendremos que pronunciar debidamente y profundizar los conceptos básicos de la norma constitucional, los derechos constitucionales, los derechos liberales, los derechos fundamentales, los derechos humanos, cómo se han ido formando todo esto. Y bueno, también continuaremos con lo que significa el constitucionalismo, con lo que significa la norma que rige justamente a todas las demás ramas del derecho. Por eso es que el derecho constitucional se denomina también derecho de la ley de leyes, derecho de la ley magna, de la ley fundamental, de la ley más importante de cualquier nación del mundo. O sea que el derecho constitucional rige todas las normas del sistema jurídico nacional. Entonces, todas las normas de este sistema tienen que estar siempre acorde con las normas constitucionales de cada país. Y si no fuera así, ¿qué pasaría? Lógicamente, de acuerdo a esta primera exposición, ustedes pueden formular preguntas en cualquier momento, ¿ya? Entonces, luego continuaremos finalmente con las sanciones, ¿no?, y con las instituciones finales del derecho constitucional. ¿Cuáles son, los objetivos del curso? Los objetivos de esta materia son, en primer lugar,
que los estudiantes, ustedes, muy queridos alumnos, tengan una conciencia clara, normas en su mente muy claras acerca de las instituciones básicas del derecho constitucional. Y que luego, el segundo objetivo, saber manejar estas normas en las decisiones y en las acciones que puedan tomar ustedes, tanto al principio como a lo largo de toda su carrera profesional. Por eso, como ustedes muy bien decían, este curso es básico, pero también es muy importante para el desarrollo de sus actividades. Luego, la metodología. Emplearemos un método inductivo y deductivo, pero sin dejar de lado, sin soslayar la acción, ¿no? Y la presencia de cada uno de ustedes. El material didáctico necesario, tener pues su constitución política del Estado, materiales de lectura, ¿no? Sistema de evaluación, todo está ya escrito, entonces por esa razón solamente menciono una simple idea rapidísima. El sistema de evaluación, esto sí es importante. El sistema de evaluación es un sistema de evaluación integral. ¿Qué significa esto? Que no basta la asistencia del alumno, sino fundamentalmente su participación. Lógicamente, como es natural, se apagó. Como es natural, justamente, es que tendremos que dar los exámenes parciales y final. Y hay un trabajo, muy queridos alumnos, hay un trabajo, este, hay un trabajo de investigación anual. En realidad no es nada cargada la, no es nada cargada la agenda, es simple y bueno, y lo vamos a hacer a través del desarrollo del curso. Ya, pues, déjalo. Pues. Bueno, entonces es el trabajo de investigación que es la obligación, única obligación de todo el curso, digamos, hasta el final. Tomar un tema cada uno, de derecho constitucional, a medida que vayan conociendo ya, cada uno toma un tema y va comenzando a hacer su trabajo de investigación para el fin de año, para el examen final. Bueno, y ¿qué más? Sistema de evaluación y luego después ya el programa que muy brevemente les he mencionado. Muy bien, mis queridos alumnos. Como les decía, hay pues un origen de todo concepto, de toda materia, en este caso, de todo curso, de cualquier rama, en este caso, del derecho, como es el derecho político y constitucional. En realidad, les digo político porque ustedes han mencionado varias veces que necesitaban saber lo que es el Estado, y del Estado se ocupa el derecho político. Entonces, como nosotros haremos muy breves referencias al Estado, vamos a utilizar algunos conceptos del derecho político, pero en realidad, en, en, en lo académico, este curso ha llegado a la Escuela de Ciencia Política como solamente derecho constitucional. Pero nosotros le agregamos un poquito, ¿no es cierto? Porque tenemos que hacer una referencia a la teoría del Estado, ¿no? Y por eso le llamamos, para empezar, derecho político y constitucional. Pero no nos vamos a ocupar de todo el derecho político, sino solamente hacer una breve referencia. Entonces, muy queridos alumnos, fíjense, ¿cómo es que surge esto? ¿Qué hubo antes del derecho constitucional? ¿A quién se le ocurrió la idea de crear esta materia? ¿Cómo se dio en la historia? Ha habido muchas ideas, señores, no solo en un país, en varios diferentes países. Pero vamos a remontarnos a lo primigenio. ¿De dónde surgen las ideas? Como ideas, no necesariamente como constitucionalismo,
Porque el constitucionalismo, ¿qué cosa es? Es un movimiento de ideas constitucionales a través de la historia. Ya. Entonces, pero para ocuparnos del constitucionalismo, creo que es interesante hacer referencias a los momentos de los grandes filósofos del planeta. ¿Quiénes han sido los más grandes filósofos? Decía él primero, conócete a ti mismo primero. Sócrates. ¿Y quiénes fueron sus alumnos, sus discípulos, así como ustedes? No, por cierto, yo no pretendo ser ni siquiera un remedo del filósofo, pero sí tenemos que conocerlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que hacer referencia. Sus discípulos fueron Aristóteles y Platón. Platón, filósofos griegos, los tres. Ustedes saben que la filosofía griega ha sido la más imponente, la más trascendente de todas las filosofías del mundo, las filosofías básicas. Entonces Platón escribió una gran obra que se llamó La República. La República. Fíjense cómo la red venía, ¿de dónde viene el concepto de república? De res publicum, publicum, res publicum. Entonces, res significa en latín cosa, la cosa pública. Los griegos decían la cosa pública para referirse a los asuntos del Estado, porque la cosa pública es de todos. Y en consecuencia todos tenemos que conocer y todos tenemos que cuidar la cosa pública. Aristóteles, con su gran obra La Política, justamente allí comenzó a tener algunas ideas de carácter de derecho público. Entonces fueron ellos. Ellos esparcieron sus ideas, digamos, a Cicerón, a Cicerón, a Polibio. Y luego entramos al tema del constitucionalismo, que tendría tres etapas fundamentales. En primer lugar, voy a referirme a la etapa del bosquejo. Hay un profesor joven, profesor de la Universidad de Lima, que conversábamos con él un día, ¿no? Y encontramos que efectivamente el constitucionalismo es muy importante como base del derecho constitucional. Y Jorge Bauer, manchego, decía, yo creo, doctor, me dijo, que tenemos que estudiar las etapas del constitucionalismo. Claro, le dije, en primer lugar tenemos que hablar sobre el bosquejo, que empieza justamente con las ideas de los filósofos que acabo de decir. Esta primera etapa surge en el siglo IV antes de Cristo, estas ideas, ya que se habla del derecho público, de la república, y se extiende hasta el siglo XVIII. O sea que esas ideas se amplían a los grandes filósofos, por ejemplo, como Maquiavelo, con su gran obra El Príncipe, en 1527. Luego a Locke, John Locke, el filósofo inglés, en 1704. Y tal vez el más trascendente, porque ha tenido incidencia en todas las ramas, el estudio, ¿no? En todas las ramas del derecho y las demás ciencias sociales, me quiero referir Montesquieu, al gran Montesquieu, 1759. Entonces, estas ideas de el constitucionalismo, ¿no? Están forjándose en el camino todavía. No se hablaba mucho no se hablaba aún de derecho constitucional. No había constituciones en ninguno de los países del mundo, muy queridos alumnos.
hasta que viene la segunda etapa del constitucionalismo, que se denomina institucionalización. Se institucionaliza el constitucionalismo, ¿dónde? Se extiende. Estas ideas se extienden por todos los países del mundo. Fíjense, mis queridos alumnos, las ideas. Y entonces, esta etapa denominada la institucionalización es desde el siglo XVIII al siglo XX. Al siglo XX. Y después del siglo XX, ya tenemos, muy queridos alumnos, ¿no? El inicio del nuevo siglo, en donde en cada estado se considera que debería haber esa lejana idea en ese tiempo de lo que hoy conocemos con el nombre de Constitución. En el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, ya se hablaba, mis queridos alumnos, de la idea de Constitución. Ya se decía que para que un país sea civilizado, tiene que haber en cada uno de los estados una constitución. Y de ahí es que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es sumamente importante y trascendente, ya estamos, ya estamos entrando al siglo, luego del siglo XVIII, XIX y XX, entonces ya estamos entrando a, a la famosa Declaración Universal. Y justamente, mis queridos alumnos, el artículo 18 de esta declaración dice, concretamente, toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos y determinada la separación de los poderes, carece de constitución. Bueno, pues miren estas ideas, escuchemos estas ideas que ya se avisoran. Toda sociedad, ¿no?, en la que no esté asegurada la garantía de los derechos y determinada la separación de los poderes, carece de constitución. Ya estaban diciendo en esa declaración que se ha dado ahorita. Ahorita, digo, hemos saltado hasta 1948, señores alumnos. ¿Sí? Entonces ya se habla, ¿no?, de garantía, ¿no?, de asegurar la garantía de derechos, fundamentalmente, porque el hombre hasta entonces no tenía ningún derecho. Fíjense. Y también se empieza a hablar de poderes. Pero ese poder no debía estar en una sola persona como era el rey, que lo vamos a ver en este instante, sino que esos poderes tenían que estar separados. O sea que el rey no debía aglutinar, consolidar, como se daba en las monarquías, pues los emperadores de Roma y Egipto, para mencionar un ejemplo, sino que esos poderes tenían que estar separados. Y entonces, esto es sumamente importante. Y ustedes me preguntarán, por ejemplo, en este momento, muy queridos alumnos, todos los que he conocido ahora, ¿no?, Gabriela, Jorge, etcétera. ¿Y qué había en ese tiempo? Antes que surjan estas ideas de los grandes filósofos y se extiendan, ¿no?, por los otros filósofos de diferentes países que hemos mencionado muy breve. ¿Qué había? Nada. Y entonces me preguntarán ustedes, tendrán la inquietud, ¿y qué hacían los reyes, los emperadores? Gobernaban de acuerdo a su voluntad. Gobernaban como amanecían. Gobernaban como se les venía en gana. Por eso eran gobernantes dictadores. Dictadores. Y entonces,
Pero eso nada más, profesor, me dirán ustedes. Yo les diré que hasta entonces no existían constituciones y una norma que regule la conducta de los gobernantes. Y entonces el derecho se reducía. Tampoco no había ramas desarrolladas del derecho. Y entonces, muy queridos alumnos, el derecho se reducía a un conjunto de costumbres y tradiciones. Como les decía, el gobernante ejercía el poder de acuerdo a su voluntad arbitraria, de acuerdo a sus costumbres, pero también era de acuerdo a las tradiciones de la lontananza de atrás. Y entonces, pero muchas veces me dirán ustedes, pero eso no puede ser. ¿Cómo gobernaban estos dictadores? El pueblo se conmovía y lógicamente los pueblos de entonces se inquietaban y se levantaban. Entonces el rey o el emperador, ¿qué hacía? Salía, ¿no? Y estos monarcas concedían a ese pueblo enardecido, muchas veces enfurecidos. Lo que tenía que hacer el monarca es concederles algunas concesiones a sus pueblos. Y así transcurrían los siglos. Y así transcurría el tiempo, muy queridos alumnos. Pero yo le estoy hablando solo de una manera referencial, ¿no es cierto? Entonces, los demás pueblos, ¿qué hacen? Lógicamente tenían reyes, emperadores. Nosotros teníamos los incas, que no se avisoraba ninguna proyección. Era muy importante y trascendente, claro, sus costumbres, sus pueblos, sus tradiciones, etc. Y tenían normas, lógicamente, que a ellos regulaban su conducta. Pero a nivel universal surgen inquietudes. ¿Cuáles fueron esas inquietudes más importantes y por lo tanto trascendentes? Porque movieron los cimientos de las sociedades, de la sociedad universal. Muy queridos alumnos, si les estoy indicando que no había nada, no había esta norma, este conjunto de normas fundamentales que tenían que regir la conducta del gobernante primero y luego, lo más importante, tenía que regir los derechos universales, los derechos liberales, los derechos fundamentales, mejor le llamaremos. ¿De quién? De todos los hombres del planeta de ese entonces, que ninguno de sus pueblos tenía planeta. Ya sabemos de la historia cómo ha sido en esos tiempos. Entonces hay un movimiento constitucional y seguimos con el constitucionalismo de los ingleses. De manera que, si hablamos de los ingleses, habría que referirnos, por ser tan importante, a las fuentes inglesas. ¿Cómo es que surgen las ideas? Por el influjo de esas ideas extraordinarias y pasadas, que pasaron en la historia, pero que irrumpieron canales fundamentales de la misma, de la historia. Que esa inquietud se orientó a los gobernantes, en este caso, al rey, a los reyes ingleses.
porque ya no se sentía tranquilo. Tranquila la comunidad, porque desde 1215, vean ustedes, 600 años antes, 608, ya había inquietudes de tener algunos derechos por el abuso arbitrario que cometían los gobernantes de todos y cada uno de los países. Entonces, aquí en Inglaterra surge la necesidad, la angustia, la desesperación de limitar el poder del rey, de limitar el poder del rey y de organizar ese poder que se va a llamar Estado, ¿no? Es decir, organizar el poder estatal, como ahora lo vemos. Porque anteriormente regía el poder una sola persona. Y como tal, como decíamos, era dueño de su dictadura, de su arbitrariedad, de sus costumbres, de sus tradiciones, como hemos dicho, para decirlo un poco mejor. De manera que surgen estas ideas en Inglaterra y lo escriben y le reclaman al rey que ya no puede gobernar solo, que tiene que hacer algo. Y entonces esto surge en 1258, los estatutos de Oxford. Estas ideas se escriben y tratan de hacerle llegar al rey. Entonces, pero los reyes no obedecen. Es como si no hubieran llegado. Es como si no hubieran elevado con grandes revoluciones, víctimas y todo lo demás. Entonces, como no obedecieron, en 1628 vuelve a levantarse la colectividad inglesa y piden derechos al rey directamente, pero también le piden principios de comportamiento político y tampoco hace caso. Por esa razón, en 1649, ¿qué surge? La revolución. Si no hizo caso el rey en la petición de los derechos, en el estatuto de Oxford, entonces consideraron exigirle al monarca y decirle, señor, usted no puede gobernar solo. Usted tiene que tener asesores a su costado. Y esos asesores también no pueden solamente asesorarlo a usted. Tienen que surgir otros asesores en otra instancia. Y ahí comienzan a hablar del Parlamento. ¿Y de dónde surge esta idea del Parlamento? Justamente de la revolución, de revoluciones, que después se va a desarrollar en la Revolución Francesa. Parlamento viene de parlar, hablar, conversar. De allí viene esa palabra, el Parlamento, dice el rey. Pero tampoco hace caso. Entonces, estalla la guerra civil liderada por Oliver Cromwell. Cromwell, famoso en la historia, porque es el primero que hizo entender al rey, comprender al rey y cambiar. Y pensar que ya no podía gobernar solo, no debía gobernar solo. Tiene que tener de la revolución de Cromwell. Entonces, esa revolución triunfa y da paso a las nuevas decisiones. A las nuevas decisiones
Pero después de Montesquieu, Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, francés, igual que Montesquieu. Y entonces él habla. Poner fin a esta etapas de la historia. Es decir, por fin, poner fin al estado de naturaleza en el cual hemos vivido hasta este momento. Poner fin al estado de naturaleza en el cual hemos vivido hasta este momento. ¿Y qué queremos hacer al ponerle fin? Queremos entendernos nosotros, ¿no? Para que vea usted la calidad y la potestad que tenemos los seres humanos. ¿Para qué? Para fundar ya no un estado de naturaleza, sino una sociedad civil, mis queridos amigos. Por primera vez, con Juan Jacobo Rousseau, se aperturan nuevas ideas. Y estas nuevas ideas es la sociedad civil, donde tenía que primar lo que se denominó a través de la historia y que llegó a conocerse a todos los países del mundo, el famoso contrato social. El contrato social. Quería decir que la humanidad entró en una nueva etapa. No es que hayan firmado un contrato entre los ciudadanos, sino que esto fue llamado así porque la sociedad comenzó a entenderse, a cambiar y fundar la famosa sociedad civil. A ver, mis queridos alumnos, ¿qué les parece esto? Si estamos tranquilos, podríamos darle un poquito más para terminar. Y para que ustedes queden con algunas ideas fundamentales, para que comiencen a reflexionar, muy queridos alumnos, en lo que ha acontecido en la humanidad. Pero, no, la sociedad entonces se unen en esa sociedad civil y esta sociedad comienza a tener ideas y crean el concepto, el poder político, el contrato social hace que se comience, hace pensar, hace reflexionar a la sociedad civil y como consecuencia de ella, este famoso Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que ideó esa maravillosa idea del contrato social, que no era sino un entendimiento entre los miembros de la sociedad civil, surgió la idea o crearon la idea del poder político, estableciendo lo que Rousseau llamó la soberanía de los pueblos. O sea que el concepto del poder, que veremos después cuando se desarrolla el poder constituyente, surge de él el poder del pueblo. Es el único poder fundamental, básico, y que crea el poder del pueblo, que es el poder constituyente, crea, muy queridos alumnos, el poder denominado el poder constituido, que lo desarrollaremos más adelante, como ustedes aprecian, sobre la base del contrato social. Entonces aquí tenemos otro elemento de la historia que no podemos dejar, muy queridos alumnos, fuera del análisis o por lo menos de la referencia, como estamos haciendo, de la referencia histórica. Tenemos, muy queridos alumnos, el tema de la Revolución Francesa, que como todos sabemos, estalla luego de
que se desarrolla todos estos acontecimientos históricos en el reino inglés, tenemos en Francia la revolución, estalla la Revolución Francesa, como todos sabemos, en 1789. 1789, aún hasta ese momento, muy queridos alumnos, ningún país tenía aún constitución, ni siquiera Francia. No obstante, comienzan a desarrollar estas ideas. Entonces, cuando estalla la Revolución Francesa, se constituye ahí lo que hoy conocemos como la Asamblea, en ese tiempo, la Asamblea Constituyente, como consecuencia de la Revolución Francesa. Los revolucionarios se reunieron frente al rey. Recordarán, en esos tiempos de los Luises, del reino francés, no había constituciones. Seguían gobernando a su real y saber criterio. Entonces Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, ya recordarán ustedes que al estallar la Revolución Francesa, corren las cabezas tanto del rey como de su esposa, la que pronunció antes, pidió un gesto del verdugo, un segundo antes de poner mi cabeza a la guillotina, producto de la Revolución Francesa. La reina dijo, libertad, libertad. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Por cierto, no estuvo bien dicho, pero la Revolución Francesa tenía que castigar a quienes estaban ejerciendo el poder omnímodo del rey y de la reina en el reino francés. Estas ideas, muy queridos alumnos, hace que por primera vez en el mundo ya se piense en lo que puede ser, en lo que puede significar un instrumento jurídico, el más importante de cualquier país del mundo, el más importante de todas las naciones del mundo, la Constitución. La Constitución. Y entonces se comienza a hacer la referencia de estos temas que son importantes en la historia del mundo. La Revolución Francesa hace escuchar a los asambleístas, a los revolucionarios, entre los que más destacaron fue Diderot, D'Alembert, los más revolucionarios. Cuando el rey habla, cuando Diderot habla como triunfador de la Revolución Francesa, sus integrantes de esta línea de pensamiento toman los asientos en la Asamblea Constituyente. Ya había terminado la Revolución Francesa. Ya colgaron las cabezas del rey y de la reina y tenían que poner orden, comenzar a poner orden en el Estado francés. Y entonces los miembros de la izquierda toman el asiento. Los miembros, integrantes de Diderot y de D'Alembert toman el asiento izquierdo. Y allí nace, muy queridos alumnos, el concepto, por primera vez,
el concepto de la izquierda y hoy de las diferentes izquierdas que conocemos en el mundo. Al centro se sientan los que habían triunfado en la revolución y al otro costado, a la derecha, se sientan los que querían no tanta, digamos, beligerancia, sino que el Estado se comience a organizar paso por paso. O sea, estos señores que deseaban organizar el Estado y poner en vigencia la teoría del poder, entonces se sientan a la izquierda. Y ahí surge el concepto de la derecha. Los de derecha, los de centro, los de izquierda. ¿De dónde? De la Asamblea Constituyente que se instaura en 1700, fines de 1789. Y en consecuencia, como surgen cantidad de ideas que se debaten, ya podemos ver las primeras ideas de la Asamblea Nacional que reconoce y declara, muy queridos alumnos, en presencia del Ser Supremo, esa Asamblea Constituyente declara el principio que ahora tengo la grata satisfacción intelectual de leerles. Artículo primero de la Asamblea Constituyente, que una vez que triunfa la Revolución Francesa, dice, los hombres nacen permanentemente libres desde ahora como consecuencia de la revolución. Como consecuencia de la revolución. ¿No? Y entonces los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. No olviden, muy queridos alumnos, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Continúo. El artículo primero de la Asamblea Constituyente, luego que triunfa la Revolución Francesa, las distinciones sociales, dice este artículo, solo pueden fundarse en la utilidad común. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Fíjense, señores, qué interesante es, qué interesante. Luego, lógicamente, surge por el extremo al otro lado del mundo, ¿no? Que hay la guerra civil también, como ustedes recordarán, que se unen los estados del norte y los estados del sur en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, como consecuencia de ello, surge el inicio de una constitución de acuerdo al impacto sociológico, al impacto universal de la Revolución Inglesa y luego de la Revolución Francesa. Comienzan los Estados Unidos, cuando termina la guerra entre los estados del norte y los estados del sur, a elaborar su primera constitución. Su primera constitución, que no fue legítimamente una constitución, sino fue algunos principios que se orientaban a elaborar una constitución que en poco tiempo se elaboró.
En cambio, Francia comienza a dictar sus constituciones. La primera, después de la Revolución Francesa, la primera constitución francesa fue la Constitución Francesa de 1791. Luego, la Constitución Francesa de 1848. Luego, la Constitución de 1875. Y finalmente, en Francia, cuando se instaura la Primera República Francesa, dicta también una nueva Constitución, la Constitución de 1958. Por entonces nosotros también nos inquietamos, lógicamente, porque ya a nivel mundial se comenzó a hablar, señores, del conocimiento de una nueva rama del derecho, que era el derecho constitucional. Era el derecho constitucional. Y entonces aparece por primera vez en 1797, fíjense, luego de terminar las revoluciones y las ideas que se expandían por todos los países del mundo, en 1897 se crea la primera cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Bolonia, es decir, en Italia. La primera cátedra que se creó a nivel mundial, a nivel universal, fue la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Bolonia. Consecuentemente, fíjense, no obstante que la revolución había estallado en Francia, sin embargo, la primera cátedra surge en esa universidad. Y luego, la segunda cátedra, en 1834, se forma, se constituye la segunda cátedra en Francia. ¿En dónde? En la famosa Universidad de la Sorbona, donde hemos tenido la grata satisfacción de visitar luego de mi doctorado y dialogar con los señores académicos de esta gran universidad histórica en el reino, perdón, en el país francés. La universidad de gran trascendencia universal, valga la tautología, la Universidad de la Sorbona de París. ¿Y aquí qué pasó? Estábamos en 1834. Perú, 1875. Se instaura la primera cátedra de Derecho Constitucional en nuestra tan extraordinaria y universal también universidad. Se instala la primera cátedra en 1875, la primera cátedra de Derecho Constitucional en nuestra tan querida, gloriosa y universal Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y cuyo primer profesor, primer catedrático de Derecho Constitucional fue el gran maestro Luis Felipe Villarán, el famoso doctor Villarán, que también llegó a ser uno de nuestros primeros rectores de nuestra universidad. Qué extraordinario, señores. Entonces, hasta aquí, muy queridos alumnos, cortamos la primera parte de esta cátedra, primera, ¿no?, de los inicios. Yo les agradezco muchísimo por la atención prestada y desearía que, si ustedes desean,
hacer las preguntas, algunas preguntas que deseen. Entonces, luego tendríamos que un trabajito que hagan ustedes, ¿no? Digamos, haciendo algunas reflexiones, ¿no? Sobre este tema sobre este tema que acabamos de hablar. Hacer algunas reflexiones, cada uno de ustedes, o por lo menos unos 4 o 5, y algunos renglones, escribiendo en 4 o 5 renglones cuál es el impacto que ha tenido esta primera presentación. ¿Qué hora son? De la cátedra, de la primera clase inicial de la cátedra de Derecho Constitucional. Muchas gracias. Oye. No, pero pueden hacer preguntas. ¿Y cómo? ¿Cómo hacen preguntas? Ahí más ellos pueden hablar ahorita. Bueno, muy queridos alumnos, que entramos a las preguntas que tengan a bien hacer, si es que desean hacerlo. Muchas gracias. Pero creo que tiene que venir Martín a ponerlos. ¿Ah? A ver. No, llamaste, tiene que mover Martín algo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro. Pero debiste llamar, tú sabes ponerlo. Profesor, están levantando la mano. Muy bien, mi querido amigo. Mi querido señor alumno, gracias. Dígame. Están levantando la mano. Buenos días, profesor. Buenos días nuevamente, profesor. Le saluda Juan Paredes. Muchas gracias. Gracias. Profesor, ha sido una buena reflexión, ¿no? A partir de la historia y cómo se ha originado el derecho constitucional. Y me surgía una duda, porque hemos llegado al punto de decir de que el derecho constitucional llega con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es en 1700, siglo XVIII, ¿no? No. Del hombre y del ciudadano, la Declaración Universal es 1948. Ahí ya teníamos hace rato las constituciones. Eso fue como consecuencia de la Revolución Francesa y de la Revolución Inglesa, que surgieron las Claro. ideas, como hemos dicho, porque la Declaración Universal es hace de ayer, digamos, ¿no? 1948, mi querido alumno. O sea, Sí, me debo rectificar. ¿Perdón? Sí, estaba haciendo referencia a los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, precisamente. Vaya. Allá, ajá. Pero en la época romana hemos tenido la ley de las 12 tablas, donde nace el derecho. ¿Qué relación hay con esto? ¿Estamos hablando de derecho constitucional o tan solamente las normas que regulan algunas normas del Estado? Gracias. Bueno, hemos estado hablando de todas las normas, no hay del Estado, de los Estados, ¿no? Cuando surge, porque la cátedra o el derecho constitucional está dentro del marco de referencia del poder constitucional. El poder constitucional solo tiene ese poder, el poder del Estado. Ahora, evidentemente, la historia, pues a lo que hace referencia a usted, la ley de las 12 tablas, es muy significativo también, ¿no? Pero como ustedes saben, es de carácter universal, divino, y que ha regido la humanidad. Y evidentemente, esas normas, esa ley de las 12 tablas, también ha inspirado a los grandes maestros, a los grandes filósofos, y sigue inspirando, y seguirá inspirando para el futuro. Pero la ley de las 12 tablas es una ley de carácter divino, y nosotros estamos hablando de hechos históricos. Y la historia solo lo hacen los hombres, los seres humanos, en referencia a quienes lo siguen en cada uno de los países del mundo. Por eso tenemos las historias de cada uno de los países. Gracias.
A ver, otras preguntas, muy agradecidos, si es que hubiera, mis queridos alumnos. Profesor, buenos días. Bueno, también buenos días, compañeros. Les saluda Génesis Paredes y en primer lugar, me pareció muy interesante su clase. Ha dado bastantes datos históricos muy relevantes y he tratado de anotar todo. Y mi cuestión va más que nada en el hecho que usted explicó acerca de este parlamento que, bueno, en esta escena que se da que en la izquierda se sientan los que estaban a favor de la revolución y todo ello, y en la derecha los conservadores, ¿no? Del régimen. Exacto. Mira, Eso me yo llama, lo dije, usted lo ha dicho. ajá, Ya, sí, me muy llama bien, mucho la gracias. atención. Quería consultarle acerca de, bueno, es una reflexión más que nada en comparación con la actualidad. ¿Usted considera que se siguen manteniendo solamente, netamente esto de derecha-izquierda, solamente, o sea, en esencia, o ha surgido por el tema de también los cambios sociales nuevas posiciones políticas? ¿O usted cree que en esencia se sigue manteniendo esto de únicamente derecha e izquierda? Eso quería consultar. Por supuesto, muy querida alumna, que eso, las ideas y los conceptos universales, no obstante ser universales, y las ideas también ser universales en algunos casos, no en todos, las ideas siguen surgiendo a través de los cambios de la historia. Surgen nuevos hombres, nuevas ideas, y en consecuencia, el concepto de izquierda, de izquierdas, de centro o de derecha, permanentemente ha ido cambiando, ¿no? Organizando en una sección, por ejemplo, de izquierda o del centro o la derecha, cada vez influidas, ¿no? Por esos cambios, cada uno de estos conceptos. Y hoy tenemos la esencia de las ideas están ahí presentes, pero rotuladas con todos los cambios que ocurren permanentemente a través de la historia. O sea, la historia no solo cambia a los hombres, también cambia las ideas, como es natural y lógico. Gracias, señorita. Muchas gracias. Gracias. ¿Otro alumno por ahí? Muchas gracias. Bueno, si no hay más alumnos, entonces tendríamos una media hora así, para que por favor, máximo 45 minutos, para que ustedes redacten en 5, 10 renglones máximo, sus impresiones de estas ideas que hemos esbozado y expuesto, ¿no? A través de la clase. Sus impresiones para la formación, para el surgimiento de esta materia nueva del derecho, que es el derecho constitucional. Les agradezco muchísimo y esperamos media hora o 45 minutos que se produzcan estas impresiones y luego cada uno de ustedes, que pueden ser 2 o 3, no todos, no va a haber tiempo para escucharlos a todos, pero los primeros que expongan, primero el alumno que haya terminado dentro de media hora, 45 minutos máximo, pone primero, segundo, tercero. Creo que solo 3 o máximo 5 tendríamos que poner. Les agradezco muchísimo, muy queridos alumnos, y yo sigo esperando acá delante de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en media hora o 45 minutos máximo. Gracias.